A ver, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar quién pone las reglas en la economía mundial? Hoy vamos a meternos en esa historia, una historia bien ambiciosa, de cómo los países intentaron crear, digamos, un manual de juego justo para todos. Y es un ideal que, créanme, sigue siendo un tema de debate hoy en día. Y es que la pregunta, aunque suena simple, tiene unas consecuencias enormes. O sea, ¿quién realmente dicta las reglas del juego económico global? ¿Quién decide al final del día cómo se reparte la lana y el poder? Pues justo esa fue la gran pregunta que las Naciones Unidas se plantearon resolver. Ok, para entender bien todo este esfuerzo, primero tenemos que ver el dilema central, el meollo del asunto. Y es que en el corazón de la economía internacional siempre hay un conflicto, una tensión constante entre los derechos de una sola nación y las necesidades de todo el mundo. A ver, imaginemos esta tensión. De un lado de la balanza tenemos la soberanía nacional, o sea, el derecho que tiene cada país de decidir su propio camino económico, ¿no? Pero del otro lado está la cooperación global, esta necesidad, que es inevitable, de colaborar para que todos puedan crecer. Es como una estira y afloja constante entre ser independiente y al mismo tiempo depender de los demás. Bueno, el primer intento, ya en serio, por resolver este dilema llegó en 1970. Y fue un momento clave, porque sentó las bases de todo el debate económico mundial que vendría en las siguientes décadas. Y aquí es donde se pone bueno. La declaración de 1970 fue fascinante por una idea que, aunque parece simple, era súper revolucionaria para la época. Por primera vez, se dijo formalmente que la economía y la paz mundial estaban conectadas. El argumento era clarísimo. Cooperar económicamente no solo es para hacer más dinero, sino para construir un mundo más seguro para todos. Y la cosa avanzó bien rápido. En el 70 nace esta idea de unir economía y paz. Pero apenas 4 años después, para 1974, esa idea ya había evolucionado y se convirtió en una carta formal. O sea, un intento de poner por escrito los derechos y deberes económicos de cada país. Vamos a ver de qué se trataba. Y con eso, llegamos al momento que de verdad cambió el juego. La Carta de 1974. Y ojo, no era un simple acuerdo más. Esto era un intento súper ambicioso de rediseñar por completo el orden económico mundial, para que fuera, pues, más justo. La misión principal de esta carta era, la verdad, muy audaz y directa. Justo como se lee aquí, el propósito era, y cito, emancipar a los países en desarrollo. O sea, la idea era corregir esos desequilibrios que venían de años y darles las herramientas para que tomaran por fin el control de su propio futuro económico. Y una de sus reglas más pero más impactantes fue esta, que cualquier explotación de los recursos de un país por parte de extranjeros tenía que ser compensada. Punto. Era una declaración súper fuerte que decía, a ver, la riqueza de una nación le pertenece primero que nada a su propia gente. Pero bueno, ¿cómo se iba a lograr esta emancipación? La carta propuso 5 medidas urgentes. Y lo interesante es la lógica detrás de ellas, porque no se trataba nada más de que tuvieran control sobre sus materias primas, no. Se trataba también de que tuvieran acceso a financiamiento para poder industrializarse. No era solo recibir ayuda, sino tener una voz real en el sistema monetario. Y claro, se buscaba que les transfirieran tecnología para cortar distancias y, por encima de todo, que pudieran ejercer su soberanía de forma permanente. Ahora, este nuevo orden no se basaba solo en reglas escritas, sino también en valores. Vamos a ver cuáles eran los pilares que lo iban a sostener. Y esto nos deja ver la visión completa. Los pilares eran 5, fíjense. Equidad, igualdad, soberanía, interés común y, por supuesto, cooperación entre todos los estados. La idea de fondo era que estos principios fueran universales, o sea, que aplicaran para todos por igual, sin importar qué sistema económico o social tuvieran. Pero a ver, la pregunta del millón es, ¿qué pasó con todos estos principios? La realidad es que la Carta de 1974 nunca se implementó al 100%, en gran parte porque los países más desarrollados se resistieron, pero sus ideas sí que influyeron en las instituciones que hoy por hoy regulan, o bueno, al menos intentan regular, la economía del mundo. Estamos hablando de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que se convirtieron en los jugadores principales de este sistema. Y sí, claro, a menudo se les critica muchísimo por las condiciones que imponen o por mantener ciertos desequilibrios, pero el simple hecho de que existan es, de alguna manera, un legado de toda esta lucha por encontrar un balance en la cooperación económica. Por eso es tan importante recordar ese número, 1974. Fue el año en que se hizo este gran intento por ponerle reglas de justicia a la economía mundial, y nos dejó un legado de ideas que, hasta la fecha, siguen sobre la mesa, siguen en debate. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta clave para hoy.
En pleno siglo XXI, con retos como la digitalización, el cambio climático y tensiones geopolíticas por todos lados, ¿todavía nos sirven los principios que se plantearon en los 70? ¿O será que ya es hora de escribir un manual de reglas completamente nuevo? Esa es la pregunta que sigue literalmente en el aire.